Debido al avance tecnológico y al constante cambio que hay en Internet, cada día es más complicado crear una idea propia de algún texto. Al encontrar formatos electrónicos tan a la mano, hacen imposible que el ser humano lea, comprenda y sintetice la información. De tal manera se crean estrategias que nos ayuden a construir un sistema que encuentre y relacione información más relevante. En este caso hablaremos de la extracción de información. ¿Qué es la extracción de información? Esta es una tarea del procesamiento del lenguaje natural, en sus siglas PLN, que consiste en la detección y estructuración de información a partir de datos textuales o datos no estructurados. Es decir, es un tipo de recuperación de la información cuyo objetivo es extraerla automáticamente. También podemos hablar de extracción de información a partir de imágenes y videos. El objetivo de la extracción de información no es clasificar o seleccionar documentos, sino extraer de los mismos hechos sobre tipos predeterminados de eventos, entidades o relaciones, con el fin de construir representaciones más significativas que se pueden utilizar para poblar bases de datos, que proporcionen información estructurada a fin de buscar patrones más complejos, como lo son resúmenes, cuadros sinópticos, esquemas, tendencias, etc., en corpora de textos. La extracción de información estará previamente especificada en estructuras definidas por el usuario, denominadas plantillas u objetos llamados templates, cada una de ellas con un número de espacios o atributos que son los que deben instanciarse o contemplarse por el sistema de extracción de información conforme procese el texto. Unos años atrás, en los 80s, la extracción de información inició con una fuerte potencial de aplicación de la extracción de información en el dominio financiero, a fin de extraer conocimiento a partir de mensajes relativos en transferencias de dinero entre bancos, utilizando el sistema ATRANS, basado en técnicas simples de procesamiento del lenguaje natural. Otro sistema fue Jasper, sistema que extraía conocimiento a partir de análisis financieros corporativos, utilizando sólidos métodos de procesamiento del lenguaje natural. Tenemos otro sistema que fue Scissor, sistema que extraía información y conocimiento relacionado con fusiones y adquisiciones corporativas a partir de noticias online. Estos sistemas y otros similares de aquel entonces se desarrollaron utilizando un enfoque de ingeniería de conocimiento que se llevaba a cabo por expertos humanos. De aquí donde los esfuerzos posteriores se centraron en sistemas y marcos de extracción de información de textos. Su objetivo general fue modular más fácil y adaptar a nuevos dominios e idiomas, como por ejemplo el sistema FASTUS, desarrollado por SRI, compañía conocida por ser la creadora del entorno gráfico de usuario, y el ratón en 1968. FASTUS podía procesar en inglés y en japonés. Las tareas clásicas en extracción de información dependientes del dominio. Hablaremos del reconocimiento de entidades nombradas. Esto es la identificación y clasificación de tipos predefinidos de entidades nombradas, tales como
las organizaciones, por ejemplo, Teletón, nombres de lugares, por ejemplo, el Golfo del Edén, expresiones temporales, que se refiere a fechas, expresiones numéricas y de divisas, por ejemplo, 200 millones de dólares. También puede incluir información descriptiva a partir de un texto. En el caso de personas, puede incluir extraer el puesto de trabajo, la nacionalidad, el género, etc. Resolución de correferencia. Refiere a la relación dependiente del contexto comunicativo y situacional. Hay una identidad en la referencia, es decir, lo mismo referente en el discurso. Por ejemplo, aunque todos vieron al presidente, ninguno lo reconoció. Apuntan al mismo ente sin volverse a mencionar. Extracción de relaciones. Refiere a la técnica de etiquetación de roles semánticos. Ejemplo, Juan vende zapatos. Un sistema de SRL producirá una estructura como el evento vender, el agente Juan, el tema zapatos, donde la relación entre vende y Juan es el agente. Otro tipo de relación entre entidades, por ejemplo, la relación entre Obama y Estados Unidos, sería el ser presidente. Extracción de eventos. Aquí se pretende buscar identificar quién hizo, qué, a quién, cuándo, dónde, a través de métodos y por qué. Implica la extracción de varias entidades y relaciones entre ellas. Por ejemplo, en el texto, el ISIS lanzó una nueva ofensiva contra ciertos barrios de Alepo con lanzacohetes que provocó decenas de heridos. En este texto podríamos identificar el sujeto de acción, que sería el ISIS, una acción que sería lanzar una ofensiva, víctimas de la acción, decenas de heridos, un lugar, ciertos barrios de Alepo, medios, lanzacohetes. Hablamos que la extracción de eventos es la más compleja en el ámbito de la extracción de información. ¿Cómo leer textos expositivos para entenderlos bien? Mediante una lectura global. En esta primera lectura interesa quedarse con 2 o 3 ideas que parezcan fundamentales. Las anotaremos e intentaremos recordar lo que sabemos sobre ellas. Se trata de activar nuestra memoria, nuestros conocimientos previos. También utilizando un título para cada párrafo. Los párrafos desarrollan diferentes aspectos del tema del texto. Se trata de escribir un título breve en el margen de cada párrafo que recoja su idea principal. Hay que tener bien presente que el título que escojamos debe encontrarse en la mayoría de las oraciones del párrafo. Los títulos de todos los párrafos vienen a construir una especie de resumen en bruto del texto. Redactar un resumen. Para hacerlo de manera más científica, se proponen una serie de acciones. La primera consiste en eliminar en cada párrafo todo lo que no aporta información diferenciada, bien porque está implícito en otra información o bien porque dice de otra manera algo que ya se ha dicho. Luego seleccionamos las frases más exclusivas, aquellas que incluyen muchas otras informaciones. La tercera consiste en generalizar con frases y palabras inventadas por nosotros todas las informaciones de la misma clase que podamos. Finalmente, redactamos el contenido de cada párrafo e integramos los diferentes párrafos en el resumen global, utilizando al inicio de cada una de las partes conectores que nos permitan ligarlas lógicamente.